a lo que iba, estamos en estos apuntes, que sí. Estamos aquí, las tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas son aquellas en las que ya no se trata solo de un número, de una distancia en una regla, sino de la progresión de esas medidas a lo largo de toda la regla. Me explico. Tú ya no te tienes que fijar solo en el valor tope extremo de una longitud o de un diámetro o de algo, sino en la forma que va teniendo esa cosa que teóricamente todo mide lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros veremos tolerancias en lo que es la forma de un alambre que teóricamente es recto, pues no puede tener una cierta ondulación, pero es que también lo podrás medir en lo alto de esta medida, pero también en lo ancho, que entonces nos vamos a la siguiente, en lo alto y en lo ancho, o de manera radial. Es decir, que se pueda desviar en cualquiera de los 360 grados, derecha e izquierda, dentro de un tubo, de manera que no se sobresalga de las paredes de este tubo imaginario. De manera que tú podrás decir, si este alambre o esta arista que tiene forma recta, rectilínea, cumple la forma, la tolerancia de forma que le estoy dando, geométrica. ¿Por qué? Porque no se ha salido de estos márgenes que te estoy dando, sea en una, en dos o en todas las dimensiones que tú quieras ajustar. Claro, cuanto más preciso será, más difícil será controlar y generar y crear y mecanizar y por lo tanto más caro también. Entonces, por ejemplo, no solo en la forma de la línea recta, que teóricamente es recta, sino también en la forma del plano ideal, pues bueno, que no debe salirse, el plano real no debe salirse dentro de un cierto grosor entre dos planos ideales separados tanta distancia, que es el margen que tú le das, la zona tolerada. ¿Vale? En todo el plano no debe salirse por ninguno de los lados, lo cual puede llegar a ser muy exigente. Puedes llegar a ser muy exigente. Como es tan exigente, los números aquí ya no trabajamos tanto en micras, estamos trabajando ya en distancias más amplias, ¿no? Bueno, pues estamos cuestionando la forma y también la posición de las cosas. La posición, por ejemplo, de un taladro. Tú tienes un agujero dentro de otro y o un agujero dentro de una forma, a ver si veo aquí, pues la posición, por ejemplo, este agujero, ¿no? Pues se puede desviar en su centro, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque la posición de su centro está dentro de una zona tolerada. Bueno, pues tú defines qué zona tolerada. Entonces, tú tendrás, y vuelvo atrás, tendrás que primero cuestionar las tolerancias que tú estás dispuesto a controlar por la forma. Y después iremos ya a la posición. Bueno, pues por la forma podemos controlar la rectilineación o rectitud. Es un concepto que se refiere a la calidad de la línea recta, que es lo primero que hemos comentado. Entonces, la manera más elemental es, bueno, pues un alambre está suficientemente recto, vale, pues pon un tubo imaginario de luz, imagínate que no tiene ni masa, ¿no? Y que no se salga de dentro de esto, ¿no? Y entonces, pues tú le das un diámetro, por ejemplo, de tanto, y estos son los límites dentro de los cuales tú estás gestionando que esa calidad será buena o no si no se sabe. O por ejemplo, si está contenido en un solo plano, por ejemplo, esta sería, si es un alambre flotando en el aire tridimensional. Esto sería cuando, por ejemplo, es la calidad de una línea recta, por ejemplo, dibujada sobre un cristal con un bolígrafo, con un rotulador, ¿no? Solo puedes desviarte, no te puedes desviar en lo ancho y alto en profundidad del cristal porque no puedes atravesar, simplemente en su alto y ancho, ¿no?
Y aquí, pues no se me ocurre, pero por ejemplo, sí, cuando estás en un perfil, se me ocurre un perfil de aluminio, y que pueda tener desviaciones en altura y en ancho, ¿no? Sí, por ejemplo, una guía de una ventana de estas correderas, pues que no se desvíe en ancho y tampoco de alto, por si no tocaría en el perfil contrario, ¿no? Por ejemplo, ejemplos que se me ocurren ahora improvisando, ¿eh? Bueno, pues otro de los conceptos sería el tema de la planicidad. La planicidad es lo plano que es. Bueno, pues, por ejemplo, qué tal calidad me salen los cristales salidos de fábrica? Pues bueno, deberías aplicarle una tolerancia de planicidad, ¿no? Realmente ya sabemos, ¿no? Cuando vamos al pueblo, vemos esas ventanas fabricadas hace 100 años, que el cristal todavía aguanta, vemos que realmente antes era artesanía y que no ves, a través del cristal no ves suficientemente con rigor, sino que se deforma algo la imagen. ¿Por qué? Porque el cristal no cumple un mínimo, no cumple un mínimo de esa calidad superficial. Pues ahora pasa lo mismo. Le pasamos un control de calidad, ¿vale? Dos superficies planas paralelas por una distancia T. Y esta distancia T es la que tú dimensionarás cuando acotes. Redondez o circularidad. La forma redonda. Esto se refiere a círculos, circunferencias. ¿Eh? No se refiere a tubos. No, no. Se refiere a círculos dibujados sobre un cristal o círculos que encuentres en un perfil del extremo de un tubo, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces es una arista. Una arista, el extremo de un tubo es una arista. O un círculo que tú has dibujado a mano alzada en un cristal o en una pizarra, un rotulador, una tiza, pues le aplicaríamos este tipo de tolerancia. ¿Ves? Es la zona tolerada es la diferencia entre los dos círculos imaginarios perfectos. Y la T, fijaros, cuidado, que la T es el radio, no es el diámetro, es el radio. ¿Vale? Esto suele confundir un poco. Pero vamos, es la diferencia de radios, por tanto un radio. La cilindricidad, entonces, esto ya no. Esto es justamente lo que decíamos de un tubo. A lo largo es un círculo, pero n veces, infinitas veces apiladas una encima de la otra. De manera que es simplemente poner un cilindro imaginario pequeño interior y otro exterior, y dentro, en el espacio entre los dos, es la zona tolerada, válida para el tubo real que puedas tener. ¿Vale? La exactitud de cualquier línea. Entonces, es lo mismo que decíamos aquí con la rectitud, pero siendo este tubo imaginario de la forma que tú quieras controlar. Por ejemplo, esto es típico de aristas en molduras, en carrocerías, ¿no? El canto, esto es, claro, de una línea cualquiera se refiere a las aristas de esa superficie, ¿no? El canto o un alambre que esté flotando en el aire que tenga esta forma, una S en forma de alambre. Pues bueno, pues para que realmente se parezca una S, pues una forma determinada, tienes que controlar que no se desvíe dentro de este cilindro ideal. ¿Eh? Y después exactitud de una superficie cualquiera, pues por ejemplo, una puerta de chapa de un coche, para que sea de este modelo y no de otro, tienes que controlar pues que no se vaya. Y aquí la forma envolvente, tanto por la interior como por la exterior, es la que tú controlas. Y la distancia T es la separación entre ellas dos. Bueno, los símbolos que hemos estado hablando son estos. La rectitud es la línea recta, la planicidad es un rombo, la redondez es un círculo, y la cilindricidad es el círculo, pero con sus tangentes. Con sus tangentes. Una línea cualquiera ha puesto un arco, y una superficie cualquiera es ese mismo arco cerrado que forma una superficie. Fijaros, valores adecuados. Esto en los exámenes o en los proyectos también a veces sale. Fijaros que para tolerancia amplia y tolerancia reducida. Vale, pues yo os digo, mira, que tenga una tolerancia amplia, pues entonces ya la gente ya sabe qué medir, que, por ejemplo, le estoy pidiendo cilindricidad, pues estamos hablando de, en esto, milímetros cada metro, que no se puede desviar décimas, o sea, 40 micras estamos moviéndonos cada metro.
¿vale? En tolerancia amplia. Y reducida son 20 micras. Si te piden IT8, mira, redondez, estamos trabajando con la IT8. Pues la IT8 te vas aquí y te buscas la tabla de la IT. Ah, que en este PDF no está. Está en el PDF 3. Vale, pues hay una tabla de la PDF 3, el que vimos la semana pasada, que dice, claro, ¿por qué te dice esto? Porque, claro, depende del diámetro, cambia el valor de esa tolerancia. Es un valor dinámico, no es un valor estático como aquí, que siempre es lo mismo. ¿Vale? Por eso te dice amplia calidad 8 y reducida calidad 5. ¿Vale? Y ese valor se trabaja en micras. Vale, pues aquí ya son milímetros, a 0,1 milímetros, 100 micras aquí, y aquí solo 20 micras. Bueno, estos valores. Después también tenemos las tolerancias de posición. Estas quizá son las que más se usan, sobre todo en los capítulos que se van a venir a continuación, que son los de los ejes, ¿no? Entonces, tú aquí estás trabajando con la tolerancia de paralelismo. Cuidado, ¿por qué? Porque estas de posición debes señalar a dos cosas. Porque la posición de uno respecto a la otra. Tú aquí solo estás señalando una cosa. Que esto sea redondo, que esto sea recto, que esto sea círculo. Claro, tú solo necesitas una flecha. En cambio, aquí necesitas señalar dos cosas. ¿Paralelo de qué? ¿De esto con qué? Con lo otro. ¿Es paralelo o no? Y entonces decirle, bueno, pues que no se salga de este valor. ¿Vale? Paralelismo. Entonces, el concepto de la posición de paralelismo guarda una recta respecto a qué? A un plano. Entonces, necesitas marcar una referencia. Eso hace que la notación sea con un índice, una referencia, un cuadradito más o una flecha simplemente también. Respecto a un plano, la perpendicular también. Y la inclinación y la posición, la concentricidad y la coaxialidad. Y después la simetría. Vamos a ver paso por paso. Cuidado porque también la perpendicularidad, así como el paralelismo es relativamente fácil de entender, ¿no? Un plano paralelo con otro, la perpendicularidad tienes que tener en cuenta porque puede ser de un plano respecto a otro, que eso es lo más fácil que te pueda pasar, que es este dibujo, el 540, la perpendicularidad. Pero cuidado que puede ser de una recta respecto a un plano. Entonces, no sé si habéis hecho bachillerato, el dibujo geométrico, pero también en lo que es la parte de diédrico, ¿no? Claro, tú puedes perder la perpendicularidad en infinitas direcciones en este caso, cuando es una recta respecto a un plano. Cuando es un plano respecto a un plano, los planos son infinitos, nos enseñaron en el diédrico, ¿no? Entonces, solo hay un ángulo que controlar, pero aquí hay infinitos grados. Tú puedes darle, el azimut puede darle una vuelta de 360 grados y cualquiera de ellos puede ser por donde caiga la línea recta. Entonces, la perpendicular de una recta es mucho más exigente, en este caso la perpendicular de una recta respecto a un plano. Bueno, pues la inclinación si son planos y también de la recta. La recta, cuando es la recta respecto a un plano, es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque igual que en la perpendicular, tienes que controlarlo con un cilindro imaginario que hace las funciones de límite dentro del cual no se debe escapar esta línea. ¿Vale? Y si es esa inclinación, claro, esa inclinación respecto al plano, aquí, pero cuidado, porque si tú vas a poner este ángulo de A grados en otra posición, no te marcará nunca más esos A grados. Aquí marca 70, pues aquí marcará el resto hasta 180, ¿no? Te marcará 110 aquí. Y aquí te marcará otra, que puede ser 90, puede ser cualquier valor, pero no este justamente. ¿Entendéis? Bueno, después está la posición, lo que hemos dicho antes, pues porque las cosas tienen que empezar en el punto exacto y está también, claro, en la posición respecto de un plano, pero también en el espacio. Si es un plano, solo son dos coordenadas a controlar.
Pero si es en un espacio, entonces tienes una esfera de infinitos valores dentro de esa esfera a controlar. ¿Veis? Las cosas se pueden complicar mucho, ¿eh? Y justo para entender el concepto, solo para entender el concepto ya la cosa se puede complicar muchísimo. La concentricidad, el concepto se refiere a la posición respecto al centro, una circunferencia, un círculo, respecto a la circunferencia otra, un círculo de referencia. Y la coaxialidad, la posición del eje de un cilindro recto respecto al eje del otro cilindro recto, tomado como referencia. Bueno, yo la verdad aquí no le buscaremos diferencias a la concentricidad y la coaxialidad. Porque la circunferencia o círculo se refiere a un 2D, y la coaxialidad son dos ejes en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿veis? Tienen el mismo símbolo, que la gente confunde que no esté, ¿eh? Realmente tiene el mismo símbolo, aunque sean conceptos similares, no exactos, pero tienen el mismo símbolo, por tanto los trataremos dentro de la misma categoría, ¿vale? Y finalmente la simetría. Esta simetría la usamos bastante en piezas simétricas y también para trabajo con ejes. Es importante el trabajo con ejes cuando estamos haciendo chavetas o ranuras, ¿veis? Esta es un chavetero, que es una ranura en el eje para meterle un objeto, se supone, en el centro. Bueno, pues si está desviado, pues hay problemas, sobre todo en encaje cuando venga. Los símbolos son estos, paralelismos, 2 líneas rectas, la perpendicular es esa, la inclinación es aquella otra, ¿vale? La posición es un punto de mira y la coaxialidad, concentricidad, es un punto de mira con doble círculo. Cuidado que la gente se confunde este con el otro, ¿eh? Con doble círculo este es. La simetría es como, bueno, es este símbolo. Ah, y esta que no está explicada aquí. La tolerancia de movimiento o oscilación radial. Esta es bastante más completa, es integral. O sea, tú puedes tener tolerancias de piezas sueltas o de elementos que los puedes valorar y acotar por un lado, pero después, cuando está montado, todo puede vibrar de una manera u otra. Vale, pues tú, después de haber puesto todos estos condicionantes, estos de forma y los anteriores de forma y estos de posición, tú puedes decir, vale, pues la tolerancia de movimiento, la tolerancia de movimiento, que no oscile más de tantos décimas de milímetro. Es decir, que al girar, depende de cómo lo montes también, encajará mejor o peor y provocará que eso oscile más o oscile menos. O sea, las mismas piezas están fabricadas según tolerancia y aceptan. Vale, estas mismas piezas también están fabricadas según tolerancia. Vale, encajadas de una manera o de otra, pueden hacer que, por ejemplo, sea más excéntrico una con la otra y al girar tenga un movimiento de oscilación. Eso mismo montado con un par de vueltas menos o con un cuarto de vuelta menos, no oscila para nada. ¿Pero son las mismas piezas? Sí, pero esta última es de movimiento y además normalmente para montajes hechos, ¿no? Entonces es como una tolerancia holística, ¿no? Como integral de todo el conjunto, ¿no? Bueno, esta también es bastante habitual de usar. Entonces, solo me queda comentaros cómo se usan. Mirar, cuando son tolerancias que necesitan marcar una referencia, tienen un cuadradito más. Un cuadradito para poner el símbolo que hemos dicho. El otro cuadradito para poner el valor, en este caso en milímetros, 50 micras o 0,05 milímetros. Y el último cuadradito al final para decir respecto a dónde. Vale, pues esto es paralelo respecto a. Y tú en algún lugar has puesto una A, una banderola con la A. ¿Y dónde está? Por ejemplo, aquí hay una banderola con la A. ¿Veis aquí? Una banderola con la A. Este símbolo es el de la banderola. ¿Ves? Inclinación de 0,1
de 0,1, el valor del ángulo que hayas puesto aquí, 75. O sea, es decir, no te salgas 75,1 o 74,9 respecto a este eje. Y cuando está esta banderola, es el eje de este eje. Dicho redundante, pero es eso. Es esta línea, vamos. Que no te salgas de esta. ¿Vale? Y entonces tú aquí le poner la A y aquí la flecha, o simplemente también podrías poner, ¿dónde está? Por aquí, he visto, ¿veis? Aquí lo mismo, perpendicular respecto a la A, y aquí le pones la banderola de la A, o simplemente poner aquí, creo que tengo un ejemplo, a ver si lo encuentro, señalando con dos flechas, una para acá y la otra para la referencia. Aquí está. ¿Veis aquí? Este concentricidad de aquí, concéntrico de una con respecto a la otra. ¿Cuál es la referencia? Esta, ¿veis? Otra manera de expresar la referencia sin el cuadradito al final. Concéntrico, referencia a esta, y no te vayas en 30 micras del diámetro de uno respecto al otro. Aquí hay una serie de ejemplos que os invito a que os valoréis. Y esto es tan simple como, ¿veis? Tú pones un ejemplo, por ejemplo, aquí lo veis, aquí le pones la banderola de referencia y a partir de aquí, mira, me gusta ver este ejemplo porque este es el ejemplo de una rueda dentada. Y esto es el valor no es central, pero es el valor nominal, el diámetro primitivo que llaman de la rueda dentada. Ni el más interior ni el más exterior. La rueda dentada tiene una profundidad y tiene la punta de fuera de los dientes la punta interior aquí no se dibuja. Bueno, pues lo que está más o menos, no exactamente, lo más o menos en el medio, lo llaman diámetro primitivo. Bueno, pues donde es el diámetro primitivo debe tener una concentricidad respecto a aquí de 0,02 milímetros. ¿Vale? Y bueno, y ahora ya termino el último minuto haciendo ejemplos de, por ejemplo, aquí, esta es la tolerancia de referencia y quiero poneros más ejemplos, por ejemplo, aquí, pues mira, ¿ves? Esta arista de aquí o la rectitud de esta parte lineal, esto está recortado para que tenga un 50 micras respecto a esto. No sé si es muy acertado ponerle aquí un diámetro, pero bueno, que no se salga 50 micras respecto a una zona tolerada. Aquí la planitud de un plano, esta cosa que realmente no se salga de aquí y consideremos que es plano. Redondez de un círculo, el canto, aquí se está en referencia al canto de la línea de salida de este tubo, de este agujero. Tampoco es muy acertado este ejemplo. ¿Por qué? Porque están señalando el interior de un cilindro. Claro, no, esto es la forma, la redondez de una arista, de la arista de este tubo. Esto sí que es la cilindricidad, esto sí que es, si no se sale, entonces, en toda la forma del cilindro, cilindricidad, que es lo más lógico de medir en un cilindro. Y la redondez es lo más lógico de pedir en la arista de salida de un tubo o en la arista de entrada de un agujero, por ejemplo. La forma, una forma cualquiera, la superficie. Aquí la simetría, esta es típica de las simetrías de los chavetas. Esta la vamos a usar, seguro, sobre todo en el proyecto final. Y aquí paralelismo una con la otra, perpendicularidad, uno con la otra. ¿Veis aquí que marca representación gráfica? Aquí la inclinación, la posición, la concentricidad exterior. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda? Ya se nos han ido la gente. Bueno, si no hay ninguna duda, paro la grabación. O si queréis preguntar y añadir alguna cosa. Vale, aturo un momento.